La historia comienza con la imagen de una figura deslumbrante, una diosa de belleza incomparable. Momentos después, aparece nuestro protagonista, quien la observa con una mezcla de asombro y felicidad. Lo primero que piensa es que ha muerto, y que está a punto de reencarnar en otro mundo con un gran poder, como el héroe de una historia épica. Y, mejor aún, piensa con descaro, podrá hacer cosas traviesas con chicas lindas. Eufórico, celebra a gritos el hecho de que, por fin, perderá la virginidad. La diosa, con una sonrisa maliciosa, lo devuelve a la realidad. Le recuerda, con hechos y sin piedad, que sigue siendo un virgen patético, incapaz siquiera de mantener una conversación normal con una mujer. Él no puede hacer más que aceptarlo, aunque con orgullo dice que no le afecta, lleva años siendo entrenado por su hermana para soportar insultos. Dejando atrás ese momento incómodo, el protagonista le pregunta quién es. Ella se presenta con solemnidad, es la diosa del mundo. Le explica que, en efecto, ha muerto, debido a una lesión en la médula espinal. Aunque su muerte, añade con un tono irónico, fue hermosa, fue aplastado por el trasero de una chica que cayó desde un edificio. El joven, alarmado, pregunta qué fue de la chica. La diosa responde que gracias a su sacrificio, la muchacha sobrevivió ilesa. Por ese motivo, se le ha concedido el derecho a renacer y recibir una recompensa especial. Renacerá en un mundo de espadas y magia, aunque, más que renacer, poseerá el cuerpo de otro, ya que en el reino de las diosas hay escasez de cuerpos disponibles. A continuación, le muestra a su futuro recipiente, un chico llamado Alan. Dado que hasta ahora no se ha revelado el nombre del protagonista, decidimos también llamarlo así. Alan observa su nuevo cuerpo con admiración, hasta que la diosa, con su habitual burla, le pregunta si eso era realmente lo que deseaba, ser un virgen flacucho. Él, sin perder el aplomo, le responde con descaro que, si quiere jugar con algo de él, lo haga con la parte inferior de su cuerpo. Ella frunce el ceño y le advierte que, si sigue hablando así, podría desvivirlo sin pestañear. Nuestro protagonista siente que está viviendo un episodio de JoJo's Bizarre Adventure. Casi alucinando, pregunta si su papel será solo el de un estante para el cuerpo que poseerá. La diosa le aclara que no, para que él ocupe ese cuerpo, el Alan original deberá desaparecer. En realidad, Alan está destinado a morir, y cuando eso ocurra, su alma será reemplazada. Él, algo nervioso, señala que Alan morirá en una mazmorra repleta de monstruos. Pero la diosa lo tranquiliza, su regalo divino será la regeneración, una habilidad capaz de restaurar cualquier daño físico o deterioro. Se activará en el instante en que él tome el cuerpo. El protagonista, sin pensar demasiado, solo imagina las ventajas que eso le traerá. Una habilidad tan poderosa atraerá a muchas chicas, y con ellas, al fin perderá su virginidad. La diosa suspira y le pregunta si ha entendido todo. Él asiente, entusiasmado, y le dice que está listo. La diosa sonríe con resignación y lo teletransporta hacia su nuevo destino. Allí comienza su nueva vida. Alan, o más bien, el flacucho virgen como él mismo se autodenomina con ironía, narra que han pasado 3 años desde su llegada a ese mundo de fantasía. Sin embargo, su vida amorosa sigue tan vacía como antes, no ha tenido pareja, ni siquiera ha tomado la mano de una chica. Su récord de virginidad sigue intacto, aunque su experiencia en este mundo le ha dejado muchas lecciones. Como aventurero, su situación es desalentadora. Tiene limitaciones para derrotar monstruos y no puede aprender nuevas magias al subir de nivel. Su única ventaja, la regeneración, se activa al instante y consume poca energía, pero el dolor que le causa cada vez que se usa es insoportable. Además, no ha podido formar un grupo de compañeros y se ve obligado a actuar solo. Para empeorar las cosas, la iglesia que domina este mundo es una organización peligrosa, capaz de restringir las habilidades de los aventureros. Cansado de todo eso, Alan idea un plan inusual: si no puede tener compañeros de aventuras, tendrá esclavas. Piensa que, con un pequeño harén de esclavas obedientes, podrá vivir tranquilo y mantener en secreto su habilidad, ya que los contratos de esclavitud impiden a los esclavos revelar información sobre sus amos.
con los ahorros de 3 años trabajando en una clínica, se dirige a un mercado de esclavos. El ambiente lúgubre lo intimida, pero intenta mostrarse firme, hablando con voz grave y midiendo cada palabra. Se promete no dejarse llevar por las emociones. Su estrategia es sencilla: comprar a las esclavas que nadie quiere, aquellas que no pueden ser vendidas. Intrigado, el comerciante lo conduce a una zona apartada. Allí, Alan encuentra a 2 chicas en un estado deplorable, encadenadas, cubiertas de heridas y con la mirada vacía. Las observa en silencio, con una mezcla de pena y determinación. En ese instante, reafirma su decisión: su nueva vida empezará con ellas. «Quiero llevarme a estas 2», dice sin dudar. El precio es alto, suficiente para agotar todos sus ahorros, pero no vacila. Tras completar la compra, las chicas lo siguen, temerosas y encadenadas. Alan las lleva a un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas. Allí, frente a ellas, invoca su habilidad de regeneración. Una luz cálida envuelve sus cuerpos, reparando heridas, cerrando cortes y restaurando incluso miembros perdidos. La elfa, de orejas puntiagudas, abre los ojos con asombro. «No puede ser, mi cuerpo, incluso mis ojos». Su compañera, una enana, mira sus brazos recuperados. «¿Mis brazos? ¿Por qué?» Alan, nervioso ante la belleza que ahora revelan, tartamudea al presentarse. «Ah, soy Alan». Su torpeza provoca una escena casi cómica, pero las chicas ya no parecen asustadas. Lo observan con una mezcla de gratitud y desconcierto. Y mientras ellas lo miran, Alan sonríe para sí, satisfecho, mientras un solo pensamiento brilla en su mente. Finalmente ha comenzado mi harén en otro mundo. Por otro lado, Alan reflexiona sobre el hecho de que ambas son razas raras en ese mundo. Posee un pergamino, pero se da cuenta de que no puede leer el idioma. Piensa que necesita conseguir comida, pues sus conocimientos lo están volviendo incomparable y maldito por estar mal. Alan está ocupado en el campo cuando escucha que alguien le habla. Al voltear, se queda boquiabierto al ver la belleza de Sylphie. Nervioso, intenta justificar lo que hace, diciendo que solo está plantando camotes, y le pregunta si a ella le gustan. Sylphie, algo dudosa, le responde con una pregunta: «¿Tú los vas a plantar?». Mientras tanto, en la mente de Alan hay inseguridad. Piensa que una chica como Sylphie nunca querría algo de él, especialmente siendo virgen. Así que, sin saber bien qué hacer, decide irse a dar una vuelta. Más tarde, regresa con una cesta de frutas para compartir con todos. Aunque por dentro se lamenta de haberse quedado sin dinero, también piensa que si Sylphie y su compañera subieran un poco de peso, serían muy buenas para acurrucarse. Al ofrecerles la fruta, nota que ambas siguen manteniéndose distantes con él. Hace un pequeño puchero, sabiendo que así no logrará llevarse a ninguna de las 2 a la cama. Por eso, decide mejor buscar un trabajo. Al rato, les avisa que irá al pueblo, y antes de irse, les pregunta si quieren algo de comer. Ellas, algo sorprendidas, le dicen que no. Mientras Alan se aleja, Sylphie se queda pensativa. Se pregunta si él está probando su lealtad, ya que no le ha pedido que use sus poderes para hacer crecer las cosechas más rápido. Le resulta extraño que, teniendo tanto poder y teniéndolas a ellas, no las use para lograr algún objetivo. Se queda sin entender qué es lo que Alan realmente planea hacer. Sylphie decidió seguir a Alan hasta el pueblo. Su curiosidad la llevó a una pequeña clínica, donde se asomó por la ventana para observar. Lo que vio la sorprendió. Alan estaba curando a una niña. Lo primero que se preguntó fue: ¿por qué utiliza curación en lugar de restauración? Reflexionó un instante y pensó que, si Alan usara restauración, la iglesia se fijaría en él, y eso podría otorgarle prestigio o atraerle problemas. Mientras tanto, Alan terminó el tratamiento y salió de la clínica. Sylphie lo siguió en silencio, aún preguntándose qué pasaba realmente por su mente. Él, sin embargo, parecía despreocupado, mirando al cielo. Entre las nubes, distinguió una que, según él pensó con una sonrisa, parecía un pecho. 3 meses después, Alan se encontraba feliz, al fin había terminado de cosechar sus camotes. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por Sylphie. «¿Por qué no me utilizas a mí para hacer crecer tus cosechas?», preguntó ella. Alan meditó un instante.
para él no era necesario. Gracias a su restauración podía recuperar sus energías y seguir trabajando sin problemas. Sylvie negó suavemente y replicó: con mi magia podríamos cosechar de inmediato. Lo demostró al instante, los camotes que Alan sostenía en sus manos comenzaron a crecer vigorosos. Alan la miró sorprendido. ¿Había estado ocultando sus poderes todo este tiempo? ¿Acaso no lo sabías? Dijo ella con naturalidad. Eso estaba especificado en el pergamino que te entregaron el día que me compraste. Alan guardó silencio. En realidad, se lamentaba de no poder leer aquella escritura. Pensó en confesarlo, en decir que no sabía leer ni escribir, pero se retractó al instante. Sería peligroso revelar algo así. Se obligó a tranquilizarse. Necesitaba una excusa que lo dejara bien parado. La magia es un arma de doble filo, dijo al fin. Por eso no obligaré a nadie a usarla en contra de su voluntad. Cuando terminó de hablar, reflexionó en silencio. ¿Quién soy yo para decir algo así? Y, reafirmándose, concluyó: no es necesario que uses tus habilidades. Yo puedo hacer todo esto sin ayuda. Desde la perspectiva de Sylvie, aquellas palabras fueron una sorpresa. Ella había pensado que al mostrarle sus poderes lograría sacar a relucir la verdadera naturaleza de Alan, pero estaba equivocada. Lo que vio fue distinto. Sus palabras parecían dirigirse más a sí mismo que a ella. Reflexionó que seguramente Alan había pasado por lo mismo que ella. Pensar que con sus habilidades podía lograr cualquier cosa, hasta que un día la realidad lo hizo abrir los ojos. Tal vez por eso ahora ocultaba su verdadero poder. Con ese pensamiento, Sylvie decidió buscar a Noelle. Necesitaba hablar con ella, aunque solo fuera un minuto, acerca del futuro de Alan. La mañana siguiente, cuando Alan regresaba a sus cultivos, se llevó una gran sorpresa. Todos sus sembradíos habían crecido de un día para otro. En su mente, solo podía haber una responsable: Sylvie. Estaba convencido de que ella intentaba opacarlo, quizá porque él era un reencarnado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la misma Sylvie, que se acercó sonriendo y le deseó los buenos días. Alan, sorprendido, no pudo evitar preguntar: ¿por qué usaste magia? Ella, con un tono inocente, replicó: ¿acaso está mal? Incluso si es por mi propia voluntad. Alan, un poco apenado, le respondió: no está mal, pero no era necesario que te esforzaras tanto. Sylvie, sin darle más importancia, se giró hacia Noelle y le dijo que ya era hora de preparar el desayuno. En ese instante, Alan tuvo una idea que lo animó. Aún podía presumir algo. Su proyecto sería hacer concreto. De entre todas las cosas del mundo, eso fue lo único que se le ocurrió, pero bueno. Alan comenzó a prepararse para su nuevo proyecto, cuando Noelle, que estaba sentada observándolo, le preguntó qué estaba haciendo y le pidió unirse a él. Alan se sorprendió. Era la primera vez que Noelle le hablaba de esa manera. Con entusiasmo, ella quiso saber qué planeaba. Concreto, respondió él con seriedad. Noelle ladeó la cabeza, curiosa, sin saber a qué se refería. Se acercó alegremente a preguntarle qué era el concreto. Alan entonces le explicó qué era, para qué servía y cuáles eran los materiales necesarios para elaborarlo. Después de su explicación, preparó un poco de concreto frente a ella, solo para mostrarle cómo se veía. En ese momento, Noelle le pidió que se quedara sentado un momento. Acto seguido, utilizó su magia para extraer una gran cantidad de arcilla y cuarzo. Alan, asombrado, pensó para sí mismo: ¿será que ella también tiene un cheat escondido bajo la manga? Lo cierto es que, gracias a Noelle, pronto tenían una enorme cantidad de concreto. El tiempo pasó y Alan se dedicó a explicarle más detalles a Noelle sobre los materiales necesarios para construir una casa. Por otro lado, notó que Noelle y Sylvie estaban empezando a hablar más entre ellas. Claro, en su paranoia de siempre, pensaba que tanto Noelle como Sylvie hablaban mal de él a sus espaldas. Al comenzar el siguiente capítulo, vemos a Alan completamente sorprendido. Al despertar aquella mañana, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Frente a él había dos nuevos monasterios que no existían el día anterior. Confundido, apenas alcanzó a preguntar qué estaba pasando, cuando Noelle, con una calma más grande que mi futuro, le dijo con total naturalidad: fui yo. Construí 2 monasterios más. Ahora tú, Sylvie y yo tendremos uno cada quien. Alan se quedó mirando en silencio, sin saber si impresionarse o preocuparse. Entonces, Noelle se acercó a él con una sonrisa radiante y dijo: trabajé muy duro, así que, quiero que me alabes. Justo en ese momento, una voz se oyó detrás de ellos. Sylvie, que había estado observando toda la escena en silencio, intervino con un tono burlón: vamos, Alan, ¿por qué no la alabas? Después de todo,
lo hizo por ti, ¿no? Y así, una vez más, nuestro querido protagonista comenzó a enredarse en sus propios pensamientos. En su mente, empezó a imaginar que ambas hablaban a sus espaldas, diciendo cosas como, ese tipo es un inútil, un pobre desgraciado, y encima, virgen total. También se imaginó que las chicas habían construido su casa solo por compasión, y que debería estar eternamente agradecido por ello. Y aquí es donde me pregunto, ¿quién está más loco? ¿Allen, imaginando todo eso, o yo, imaginando escenarios románticos con la persona que me gusta? En fin, para sacarlo de su nube de pensamientos, Sylvie le preguntó con una ceja levantada, ¿pasa algo, Allen? Él reaccionó lentamente, aún procesando todo en su cabeza, pero, en lugar de responder, pensó que no podía quedarse atrás. No iba a dejarse ganar tan fácilmente, así que, reuniendo su valor, se acercó a Noel y la acarició suavemente en la cabeza. Noel sonrió feliz, sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Fue en ese instante cuando nos dimos cuenta de algo. Sylvie estaba celosa. Sí, aunque intentaba disimularlo, su expresión la delataba por completo. Sin embargo, fiel a su orgullo, decidió canalizar sus emociones de otra forma. Supongo que aumentaré la producción de plantas en la plantación, murmuró para sí, cruzándose de brazos. Por supuesto, sin segundas intenciones. Sylvie observaba a Alan desde la distancia, mientras éste seguía trabajando en el campo como siempre, solo, concentrado y, algo obsesionado con sus camotes. Sylvie suspiró y pensó para sí. Ese hombre no ha cambiado nada, sigue cuidando del campo día tras día sin pedirnos ayuda. Fue entonces cuando Sylvie por fin nos explica cómo funciona la magia en este mundo. Existen 5 tipos principales: fuego, agua, viento, metal y tierra. Sylvie tiene atributos de viento y amplitud para las plantas, mientras que Noel tiene atributos de fuego, metal y tierra, por lo que juntas formaban una combinación prácticamente imparable. Sylvie se encargaba de la comida, mientras que Noel se ocupaba de la vivienda. Un equipo perfecto, aunque ambas aún tenían dudas sobre Alan. Sylvie no podía evitar preguntarse por qué él nunca les pedía usar su magia, ni siquiera cuando sería útil. Era amable, sí, pero también extraño. Así que, finalmente, decidió confrontarlo directamente. Se acercó a Alan mientras éste regaba sus cultivos y le preguntó sin rodeos. Alan, ¿por qué nos compraste? Él se quedó inmóvil por un momento. En su mente, la respuesta era clara. Porque quería, convivir íntimamente con ustedes. Obviamente, no había forma de decir eso en voz alta. Antes de que pudiera responder, Noel apareció, también interesada en la conversación. Sí, dijo con curiosidad, ¿por qué nos compraste? Apenas nos usas para compensar las deficiencias de tu entorno. Alan sintió una punzada en el pecho. Bueno, no están del todo equivocadas, pensó. En realidad, era amable con ellas porque ambas le habían dado techo y comida. Y, sinceramente, no aprovechaba su verdadero potencial porque, bueno, eso solo lo haría quedar aún más patético. Sin embargo, en lo profundo de su mente, un pensamiento fugaz lo atravesó. Si ellas me pidieran que les lamiera los pies, probablemente no podría negarme. Y después de pensarlo un segundo más, añadió mentalmente. Bueno, quizá lo haría con gusto. Mientras tanto, las chicas comenzaron a mostrarle nuevas habilidades mágicas que él ni siquiera sabía que tenían. El espectáculo fue tan impresionante que Alan terminó perdiendo toda esperanza de poder siquiera igualarlas algún día. Finalmente, cansado de guardarse todo, decidió que era hora de decirles la verdad. Respiró hondo, se preparó mentalmente y declaró. En realidad, yo solo quiero follar. Pero en ese instante, su subconsciente lo traicionó. En lugar de confesar su verdadera y nada pura intención, sus labios dijeron: quiero liberar al mundo del hambre. Hubo un silencio incómodo. Alan se quedó congelado, maldiciendo en su mente. No era eso lo que quería decir. Al final,
Solo pudo enojarse consigo mismo por no haber tenido el valor de decir lo que realmente pensaba. Por otro lado, desde la perspectiva de Sylvie, todo lo que había vivido junto a Alan empezaba finalmente a tener sentido. El hecho de que valorara tanto los camotes, esa extraña obsesión que antes le parecía ridícula, ahora cobraba un nuevo significado. Comprendió que, incluso en un páramo, ese cultivo podía sobrevivir y alimentar a la gente, evitando que murieran de hambre. La amabilidad que él mostraba, su perseverancia y su forma sencilla de ver el mundo, poco a poco habían hecho que ella confiara más en él. Y no solo eso, también despertaron en su interior un deseo inesperado. Quería seguirlo. Quería ver con sus propios ojos el mundo que Alan soñaba construir. Con una sonrisa ligera, Sylvie se acercó a él y dijo con entusiasmo: Alan, tenemos que seguir cultivando la tierra. Si de verdad quieres lograr ese objetivo, este será nuestro primer paso. Alan la observó en silencio. Por dentro, solo podía pensar que, gracias a aquella mentira que había dicho sin querer, su historia en ese mundo había dado, sin saberlo, su primer paso hacia adelante. Por otro lado, se nos explica que en este mundo existen solo dos tipos de personas. Los perdedores, que son los que siguen y a quienes explotan. Y los ganadores, aquellos que planean y son seguidos por los demás. Vemos a Alan en medio de una disputa, o más bien, en un recuerdo. Está intercambiando comida con una chica, su hermana. Era solo una escena de su pasado, un fragmento de su antigua vida que surgió en su mente mientras pensaba si ella estaría bien. Su nostalgia fue interrumpida por la voz de Sylvie, que lo devolvió al presente. Alan, dijo ella con convicción, debemos cultivar la tierra para cumplir nuestro objetivo, acabar con el hambre del mundo. Alan solo suspiró por dentro. Genial, por culpa de no poder retractarme de mis palabras, terminaré siendo controlado completamente por Sylvie y Noel. Sin embargo, luego se recompuso, apretó los puños y pensó: no me dejaré vencer tan fácilmente. Aprovecharé mis conocimientos del mundo anterior y haré trampa. Así que, con aire serio, respondió: de acuerdo. Haremos fertilizante. Sylvie y Noel se miraron, intrigadas. ¿Qué? Preguntaron al unísono. Alan empezó entonces a explicar qué era, cómo funcionaba y por qué era tan importante para los cultivos. En su mente pensó que, con la magia de Sylvie, el proceso sería mucho más fácil, aunque difícil de mantener a largo plazo. Mientras tanto, Sylvie reflexionaba. Si algo así realmente existiera, podríamos usar menos maná y además mejoraría el sabor de los alimentos. Alan, animado por su reacción, continuó hablando. Y además existe algo llamado rotación de cultivos. Consiste en criar ganado que produzca abono. Con eso, la tierra se vuelve más fértil y podemos sembrar trigo. Es un ciclo perfecto. Sylvie lo escuchaba en silencio mientras Alan seguía explicando. Para lograrlo necesitaremos hachas y azadas para preparar la tierra, añadió. El silencio de Sylvie lo inquietó. Alan pensó para sí, algo derrotado. No hay mujer en el mundo que pueda amar a un hombre tan vanidoso y presumido como yo. Pero antes de seguir autocompadeciéndose, Noel, que había estado escuchando todo con atención, intervino emocionada. Eso suena increíble, Alan. Cuéntame más detalles. Y, una vez más, el protagonista cayó en su eterna trampa mental. Al paso que voy, pensó, terminaré perdiendo mi brillo contándoles todo lo que sé. Pero claro, esa determinación se derrumbó en cuanto Noel se aferró a su brazo con una sonrisa dulce. Bueno, quizá compartir conocimientos no es tan malo después de todo. Y así, rendido, Alan soltó toda la sopa. Noel escuchaba maravillada, sus ojos brillando con curiosidad. Pasó un rato. Alan y Sylvie conversaban tranquilamente sobre qué preparar para comer cuando Noel apareció corriendo. Vengan. Tengo algo que mostrarles. Los tres fueron a la otra sala y quedaron boquiabiertos. Frente a ellos se alzaba una montaña de hachas y azadas. Además, Noel estaba calculando cuidadosamente la cantidad de abono que necesitarían.
Allen quedó completamente sorprendido y humillado. Otra vez me superaron. Rápidamente comenzó a unir piezas en su cabeza. Noel se encargaba de la fabricación, Sylvie del cultivo. Lo que solo podía significar una cosa. Yo seré el que trabaje la tierra y tale los árboles. Tembló ante esa conclusión. Antes de poder quejarse, ambas chicas se acercaron con sonrisas y dijeron al mismo tiempo: Alan, elógenos. Derrotado, el pobre protagonista solo pudo suspirar y acariciar la cabeza de Noel. Aunque, para su sorpresa, eso le reconfortó un poco. Su cabello es tan suave, pensó. Mientras tanto, en la perspectiva de Sylvie al principio, sintió un pequeño brote de celos al ver cómo Alan acariciaba a Noel con tanta naturalidad. Pero pronto su mente se desvió a otra cosa, el sueño de Alan. Ese ideal de liberar al mundo del hambre. Al principio, lo consideraba una fantasía imposible. Pero después de escuchar su idea del fertilizante, algo en ella cambió. Es increíble, pensó, una idea tan simple y, aún así, tan revolucionaria. Comenzó a mirarlo con otros ojos. Allen era alguien impresionante, a pesar de haber estado solo, nunca abandonó su deseo de ayudar al mundo. Y lo más admirable de todo era que, incluso pudiendo hacerlo gracias a la cresta de esclavo, jamás las obligó a hacer nada que no quisieran. Por primera vez en mucho tiempo, Sylvie sintió que tal vez, solo tal vez, el sueño de Alan no era tan imposible. Mientras tanto, en la perspectiva de Allen, este se encontraba cubierto de polvo y sudor, respirando con fuerza mientras seguía arando la tierra. Las herramientas de Noel son muy buenas, como era de esperarse, murmuró, intentando convencerse de que no estaba siendo explotado. Mientras hundía la azada una y otra vez, pensó para sí mismo. Gracias a mi regeneración, puedo mantener el ritmo sin problemas, aunque, si soy honesto, solo me digo eso para no sentirme como un esclavo. Suspiró. ¿Por qué siempre soy yo el que da los cumplidos y las caricias? Yo también quiero recibir un poco de afecto de vez en cuando. Así siguió todo el día, hasta que finalmente cayó la noche. Mientras tanto, Noel observaba a Alan desde lejos. Sus pensamientos eran tranquilos, pero profundos. Alan no duda en compartir sus conocimientos con nosotras, ni siquiera se guarda nada. ¿Qué es exactamente lo que quiere de nosotras? Reflexionó unos segundos antes de llegar a su propia conclusión. Él solo quiere caminar junto a nosotras, hacia un futuro lejano, cuando su sueño de erradicar el hambre se haya hecho realidad. Con esa idea en mente, apretó el puño y declaró en voz baja: Por el nombre de los enanos, juro que lo apoyaré. Luego fue a hablar con Sylvie, emocionada. ¿No crees que Alan es increíble?, le dijo con una sonrisa. Hagamos todo lo posible por ayudarlo. Sylvie asintió, mirándola con una mezcla de respeto y leve competencia. Sí. Alan realmente es alguien especial. En otro plano, Alan se encontraba frente a la diosa. Su expresión era una mezcla de queja y resignación. Oye, diosa, ¿no crees que esto ya es demasiado? Solo me usan para el trabajo físico. La diosa lo miró con una sonrisa burlona. ¿Y qué esperabas? Además, todavía no se cumple tu gran deseo de verlas bañarse, ¿no?, dijo entre risas. Allen se sonrojó, tosiendo para disimular. Mientras se imaginaba tal escena, de repente se le vino una idea brillante a la mente. Sus ojos brillaron. «Eso es», exclamó. Y sin perder un segundo, tomó papel y pluma, garabateando con entusiasmo. Minutos después, Alan fue corriendo hacia Noel, que se encontraba trabajando. «Noel, necesito que me hagas un favor». Le mostró los planos que acababa de dibujar. Noel los observó con atención y, tras unos segundos, levantó una ceja. «¿No agregaste medidas?» «No hace falta», respondió Alan con confianza. «Solo asegúrate de que quepa en una mesa». «¿Y para qué es exactamente esto?», preguntó ella, aún confundida. Allen sonrió misteriosamente. Y fue entonces cuando se nos reveló su nuevo proyecto,
los planos de juegos de mesa. Mientras Noel los analizaba con interés, Alan pensaba para sí. Si les doy algo con lo que entretenerse, podrían empezar a pasar más tiempo juntas y, quién sabe, tal vez en alguna partida de castigo logre avanzar hacia mi tan ansiado desarrollo +1-8. Sin comprender del todo para qué servían, Noel salió corriendo, entusiasmada, para empezar a construirlos. Alan solo la vio alejarse, sonriendo con satisfacción. Desde la perspectiva de Silpie, la observamos mirando a Noel y Alan, quienes conversan animadamente sobre unos juegos de mesa que Alan desea crear. Intrigada, se pregunta qué será eso de lo que tanto hablan. La curiosidad termina por vencerla, y decide acercarse. Con cierta timidez, les pregunta si puede unirse a la charla. Alan acepta sin dudarlo, lo que sorprende a Silpie. En su mente, acaba de confirmar que aquello de lo que tanto discuten Noel y él tiene un significado oculto. Empieza a pensar que la apariencia de Alan, ese joven con aspecto de muerto en vida, no es más que una fachada. Según su intuición, el verdadero Alan es alguien que ha obtenido un gran poder a costa de un profundo sufrimiento y que ha decidido esconder su dolor tras una máscara, engañando a todos. Silpie, fascinada, siente el deseo de volverse alguien capaz de acompañarlo, de convertirse en su fuerza. Por eso presta atención a cada palabra que dice. Finalmente, se sienta con ellos en la misma mesa, justo cuando Alan y Noel discuten sobre las reglas y los nombres de las piezas de un juego que llaman ajedrez. Onk Shelpen no entiende del todo de qué trata, piensa que un juego como ese podría convertirse en una auténtica mina de oro en el futuro. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpen cuando Alan propone una apuesta. El ganador podrá dar una orden al perdedor. Silpie se queda sin palabras. Piensa que si Alan ofrece la posibilidad de ordenarle algo, debe formar parte de su misterioso plan para eliminar el hambre en el mundo. Duda un momento sobre si aceptar o no, hasta que Noel la anima con una sonrisa. Finalmente, ambas aceptan el reto. Alan muestra una sonrisa macabra. Entonces, las negociaciones están cerradas. Es hora de jugar. El miedo recorre a Silpie. Alan es el creador del juego, ¿cómo podrían ganarle? Pero para su sorpresa, resulta ser pésimo jugando. Pierde con facilidad. Aún así, Silpie está convencida de que su derrota también forma parte de su plan. Imagina que Alan se dejó ganar para que ellas pudieran darle una orden que las ayudara a conseguir dinero y, con él, cumplir su sueño de acabar con el hambre. Con esa idea en mente, Silpie pide permiso para registrarse en el gremio de mercaderes, mientras que Noel solicita los derechos de propiedad del ajedrez. Alan se queda en silencio unos segundos antes de aceptar, agradecido internamente de que no le hayan pedido algo más arriesgado, como su libertad. Después de eso, él mismo acompaña a Silpie al gremio de mercaderes y a Noel al de alquimistas. Aprovechando que están en la capital, le dice a Silpie que irá a comprar algunas cosas. Ella lo observa alejarse y piensa que lo nota más feliz. Se pregunta si será porque ellas pasaron, entre comillas, la prueba que él les había puesto. En cualquier caso, se siente contenta, ha logrado acercarse un poco más a él. 2 semanas después, Alan, de buen humor, la reta a una partida de Soji, un juego similar al ajedrez, aunque con algunas diferencias. La desafía con condiciones absurdas, sin torres, alfiles, generales de plata, caballeros ni lanzas, y además sin límite de tiempo ni penalización por deshacer jugadas. Aún así, Silpie lo derrota con facilidad. Con una sonrisa burlona, le dice que jugar con él es solo un buen calentamiento mental, pues es alguien muy débil. Alan traga su orgullo en silencio. Justo en ese momento llega Noel, recordándole a Silpie que deben ir a la capital. Se despiden de él y parten. Al quedarse solo, Alan se sumerge en sus pensamientos. No puede rendirse todavía. Está convencido de que aún tiene una oportunidad con ellas gracias a sus conocimientos del otro mundo. Entonces se le ocurre una idea absurda: crear alcohol. Piensa que, si lograra emborracharlas, sería más fácil seducirlas. Pero su fantasía se interrumpe cuando aparece la diosa, quien le susurra con tono burlón si no le parece raro que Silpie y Noel vayan tan seguido a la capital.
Alan, con su cerebro del tamaño de una nuez, empieza a hacerse preguntas. La diosa, venenosa, le sugiere que tal vez ellas lo están dejando solo para buscar su propio sustento. Él, paranoico, empieza a imaginar que se cansaron de él o que, peor aún, se fueron a vender sus cuerpos en un burdel. En un arranque de pánico, corre hacia la capital gritando sus nombres. Al llegar al gremio, las encuentra. Les dice que pueden preguntarle lo que quieran. Silpie lo mira con lágrimas en los ojos, y Alan cree que llora por haber tenido una vida difícil. Pero pronto la recepcionista del gremio interrumpe sus pensamientos, informando a Silpie del saldo en la cuenta de Alan, 3 millones de dole, la moneda de ese mundo. Para ponerlo en perspectiva, un dole equivale a 100 yenes, lo que en pesos mexicanos son alrededor de 36 millones y medio. Alan se queda completamente en blanco. Silpie le explica que ha estado depositando las ganancias de los juegos de mesa en su cuenta. Entonces, Alan comprende el impacto de sus invenciones. En la sala hay niños, comerciantes, ancianos y aventureros, todos jugando sus creaciones. Silpie añade que, para asegurar los derechos de los juegos, hizo un trato con el gremio: cuando los juegos se volvieran populares, su rango aumentaría al máximo y el 1% de las ganancias iría a su cuenta. Alan, eufórico y algo fuera de sí, les dice que pueden comprar lo que quieran. Ellas, felices, lo abrazan y lo arrastran a una interminable jornada de compras. Al final del día, sin saber cómo, Alan termina comprando 50 esclavas más. ¡Qué bendición! Alan se encontraba recostado, recordando todo lo que había sucedido en la tienda de esclavos. En su mente revivía la escena de Silpie eligiendo con entusiasmo a cada chica que veía, mientras negociaba con una seguridad que lo dejaba sin palabras. Recordaba cómo ella pedía con voz firme que se bajaran los precios por el mal estado físico de las esclavas, y cómo el vendedor, sin más remedio, terminaba aceptando. Alan solo podía observarla, sorprendido por su audacia. Era difícil imaginar que esa misma chica había estado alguna vez en la misma situación que las esclavas que ahora liberaba. En medio del proceso, mientras sacaban a una de las chicas de su celda, la esclava tropezó y cayó sobre Silpie. Asustada, comenzó a disculparse una y otra vez, pero Silpie simplemente sonrió y le dijo que no pasaba nada. A Alan esa escena le causó una mezcla de sorpresa y tristeza. Admiraba la compasión de Silpie, pero al mismo tiempo se sentía fuera de lugar, incluso llegó a preguntarse si ella no sería la verdadera protagonista de todo aquello. Mientras Alan se hundía en pensamientos confusos por su propia ineptitud, Noel le comentaba a Silpie que una de las esclavas estaba a punto de despertar sus habilidades. El recuerdo se desvaneció, devolviéndolo al presente. Allí, Alan reflexionaba sobre lo rápido que habían cambiado las cosas. Por eso había convocado a Silpie y a Noel para discutir un plan a futuro. Mientras esperaban afuera de su habitación, Silpie pensaba en el momento en que Alan les dijo que podían pedirle cualquier cosa. Le preocupaba haberlo decepcionado, creía que tal vez él estaba insatisfecho con los modestos beneficios obtenidos por la venta de los juegos de mesa. También pensaba en lo curioso que era que Alan nunca interviniera en sus decisiones comerciales y cómo incluso usaba los juegos para enseñarle estrategias de negociación. Recordaba, además, que aunque ellas habían sido esclavas condenadas a ser explotadas, Alan las había liberado de sus cadenas. Sacudiéndose esas ideas, Silpie gritó desde fuera de la habitación para preguntar si podían entrar. Alan respondió que sí. Al entrar, lo primero que hizo fue pedirles que no estuvieran nerviosas y que se sentaran en un lugar cómodo. Sin embargo, ambas lo rechazaron con frialdad. Confundido, Alan se preguntó si lo hacían porque era hombre o porque su habitación olía mal. Para no quedar en ridículo, intentó mantener la compostura y añadió que podían sentarse cuando quisieran si se cansaban. Entonces comenzó a hablarles sobre su plan para el futuro. Mientras lo hacía, una voz burlona, la diosa en su cabeza, le susurró que, efectivamente, el olor de la habitación era el problema. Alan explicó que convertiría el costo de compra de cada esclava en una deuda individual: una vez la pagaran, serían libres. Se enfocarían en la agricultura y el comercio, generando productos,
dinero y salarios, de modo que con su propio trabajo pudieran saldar sus deudas. En su mente, Alan pensaba que aquel plan lo liberaría de la carga económica de mantener a 50 personas. Pero fue interrumpido cuando Sylvie y Noel, sorprendidas, le preguntaron si de verdad planeaba saldar la deuda al precio de compra original. Sylvie añadió que no comprendía su idea, pues su objetivo había sido reunir personas talentosas para acabar con el hambre, no para endeudarlas. Mientras ella hablaba con pasión, Alan solo pensaba que su verdadero deseo era mucho más mundano, quería acostarse con ella. Pero contuvo esos pensamientos y, con tono sereno, les dijo que prefería no usar a las esclavas como tales, que deseaba que quienes lo siguieran lo hicieran como camaradas, no como súbditos. Esas palabras sorprendieron profundamente a ambas. Alan continuó: Noel y las enanas se encargarían de fabricar herramientas agrícolas y fertilizantes, los elfos ayudarían a mejorar el cultivo de camotes, trigo y soja. Con la cocina como ingrediente secreto, esos 3 pilares servirían para desarrollar nuevos productos. Buscarían también financiamiento a través del gremio comercial. Mientras él explicaba con entusiasmo, las chicas lo escuchaban en silencio, sin dejar de mirarlo con asombro. Finalmente, preguntó qué opinaban. Sylvie respondió que estaba sorprendida, creía haberse acostumbrado a él, pero se daba cuenta de que aún era impredecible. Aún así, haría las cosas a su manera. Noel, apoyándola, dijo lo mismo. Alan sintió otra vez la punzada de la humillación, había sido ignorado por ambas. Desde la perspectiva de Sylvie, sin embargo, la situación era diferente. Estaba preocupada por no comprender del todo las intenciones de Alan. Se sentía avergonzada por haber sido tan dura con alguien a quien le debía tanto. Pensaba que lo había decepcionado, hasta que Noel se acercó para hablar con ella. Ambas conversaron sobre Alan. Coincidieron en que un hombre con el ideal de erradicar el hambre no podía aceptar la esclavitud. Recordaron cómo Alan había usado su magia de restauración en las esclavas sin pedir nada a cambio. Sylvie, algo avergonzada, comentó que no estaría mal que fuera un poco más ambicioso. Noel rió y dijo estar de acuerdo, su falta de ambición era precisamente lo que confundía a las esclavas. Sylvie concluyó que debían explicarles a las chicas las verdaderas intenciones de Alan. En su mente, pensaba que tarde o temprano todas entenderían su bondad, su generosidad y su inteligencia. Noel la llamó por su nombre, sacándola de sus pensamientos. Sylvie, un poco sonrojada, exclamó que era hora de explicar el plan a las esclavas. La escena cambió al momento en que Sylvie terminaba de exponer el plan ante las chicas. Les preguntó si tenían dudas y algunas confesaron sentir desconfianza, las condiciones eran demasiado favorables. Sylvie comprendió su reacción, después de todo, la propuesta de Alan era tan buena que parecía irreal. Les respondió con serenidad que debían acostumbrarse, porque así eran las cosas a su lado. Entonces, una voz se alzó entre las esclavas con una pregunta más. ¿Para servir a Alan no será necesario ofrecerle el cuerpo? Sylvie respondió que no era necesario. Aunque en su mente comprendía bien el temor, los elfos eran considerados símbolos de belleza y habían llegado a depender tanto de ella que perderla sería una humillación insoportable. La misma elfa que preguntó antes habló de nuevo. Entonces, ¿acaso a Alan no le atraen las mujeres? La pregunta hizo pensar a Sylvie. No creía que fuera el caso, pues en más de una ocasión había sentido la mirada de Alan sobre sus pechos, piernas o caderas. Aquello la hizo sonrojarse e imaginar, por un instante, qué pasaría si él le pidiera mostrarle más, pero fue sacada de su ensoñación cuando la elfa la llamó por su nombre. Hay cosas difíciles de creer o aceptar, dijo Sylvie con una sonrisa tranquila, pero Alan no es alguien que dañe a otro sin motivo. Lo juro como elfa ante el árbol sagrado. Sus palabras calmaron a las elfas, que finalmente decidieron confiar. Sylvie, sonriendo, le preguntó a la elfa si aquello era suficiente para ella. Por supuesto, respondió la joven, y es ahí cuando por fin nos enteramos de su nombre, el cual es Aura.